Gracias a Dios por esta lluvia, ¿no es cierto? Como que revivimos. Ya nos hacía falta casi un año sin llover. Bien, en esta noche vamos a la palabra, ¿verdad? Nuestro hermano Josué de Jesús nos trae la palabra, así es que vamos a gozarnos, ¿verdad? Esta va a ser una serie bastante larga acerca de parábolas, así es que hermano Josué de Jesús pasa por aquí, ¿verdad? Y vamos a gozarnos con la enseñanza. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, del 1 al 9. Si ya lo tienen, se pueden ir poniendo de pie, por favor. Mateo capítulo 13. Vamos a leerlo alternadamente y nos unimos en el 8, el 9. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía la tierra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuarenta, 60. Todos juntos, el que tiene oído para oír, oiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por esta noche que nos permite estar aquí. Gracias a cada uno de mis hermanos que se hacen presentes, Señor. Gracias a cada uno de ellos y gracias a los que los has regresado con bien, y aquellos que están en sus hogares, Señor, cuida de ellos, Padre bendito, si están en recuperación, si se sienten mal, Señor. Sé tú, Señor, poniendo tu mano, Señor, consolación, Padre bendito, por aquellos que han perdido un familiar, Padre. Gracias le damos, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como decía mi hermano, esta noche vamos a empezar una serie de estudios, ¿no? Bueno, todos van a participar, yo nada más estoy abriendo en esta noche. Y hoy vamos a estar viendo la parábola del sembrador. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, vamos a estar viendo por qué Jesús les hablaba en parábolas. Esta es una típica enseñanza en ese entonces de algunos maestros, pero la parábola tiene que ver con una comparación de algo que pasa aquí en la tierra, y es la forma del cielo, algo terrenal con algo espiritual. Pero esto era también para que se cumpliese una profecía. Dice: pero los discípulos, dice, entonces se le acercaron los discípulos y dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él les respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean, y oyendo no oigan, no oyen ni entiendan, de manera que se cumplan en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen
pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos. Y el corazón entienda y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros porque ven y vuestros oídos porque oyen. La parábola se centra no se centra en el sembrador, se centra en los 4 terrenos. Aquí el Señor Jesús presenta 4 terrenos. El primer terreno es un terreno junto al camino, un terreno duro. La forma de cómo Jesús expresa esta forma de sembrar, yo no sé cuántos han sembrado aquí, pero la forma de sembrar en la cual Jesús está hablando, era la forma de aventar la semilla al aire, ¿verdad? Y cayera donde cayera. El otro día estábamos hablando con algunos hermanos de cómo era la forma hoy en día de poder evangelizar. Y la forma de evangelizar ya no se puede usar como antes, ¿verdad? Que podíamos ir a las calles y todo eso. Ahora le decíamos, la forma de evangelizar ahora tiene que ser por medio del internet y aventar mensajes, ¿verdad? Y a donde caiga, porque el problema no está en la semilla va a germinar. El problema, vamos a ver, que está en el corazón del hombre, o que es la tierra donde realmente cae. Vamos a estar los discípulos le piden al Señor que le den la explicación de esta parábola. Y bueno, si nos vamos al 13:19, ahí cerquita donde estábamos, ahí empieza él a dar la explicación. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice: muchas personas, nos vamos a dar cuenta que muchas personas pueden venir y pueden conocer de la palabra de Dios y la pueden recibir, pero dice que el diablo arrebata eso que fue sembrado. Me ha tocado conocer personas que uno le habla de la palabra de Dios y ellos aceptan eso, pero al rato empiezan a cuestionar otras cosas, empiezan a cuestionar acerca de María, empiezan a cuestionar acerca de otras cosas que no tienen que ver con el tema central, que es Jesucristo. Empiezan a cuestionar algunos otros tipos de prácticas. El corazón de ellos es un poco indiferente, o más bien dicho, es indiferente a lo que Dios quiere sembrar o Dios quiere en esos corazones. Ellos se concentran mucho más en el materialismo, no sé, a veces quieren sacar ventaja de pertenecer a una iglesia o no sé qué cosa. Las aves en este tipo es representado por Satanás. Yo no sé cuántos han sembrado maíz, que es lo que más común considero que podamos conocer que algunos de aquí siembren, pero saben que cuando se siembra el maíz se tiene que estar cuidando ahí que las aves no vengan y se lo coman. No cuando se siembra, sino ya cuando viene naciendo al tercer día, creo que empiezan las espiguitas y se tiene que estar cuidando que no se lo coman, que no se coman la espiguita. Ya cuando ya están más grandes no hay ningún problema. Yo recuerdo que teníamos que poner unos hilos de cassette, o ya sea de aquellas VHS, irlas tendiendo en todo alrededor para que con el aire hiciera con el aire hace un ruidito y hace un silbido
y eso espanta a los pájaros, y los pájaros no se acercan a los sembradíos. Bueno, así creo que deberíamos de ser nosotros a veces, ¿verdad? Cuando alguien llega, estarlo cuidando ahí, que esa semilla germine y pueda crecer. Pero bueno, en esta comparación el Señor Jesucristo dice que no es así, que esa tierra no puede producir mucho. Y algunas personas también cuando conocen del Señor Jesús, a veces tenemos que estarlos cuidando, porque también a veces hay mucha mala influencia dentro de otras personas que llegan y se acercan a ellos y empiezan a sonsacarlas. Y bueno, esto es muy normal, aunque el Señor quiere que la gente esté, no todos vamos a estar, aunque pertenezcamos a una iglesia, vamos a estar concentrados en lo que es la iglesia. A veces la gente, le digo, está aquí nada más por ver qué es lo que pasa aquí. A veces podemos estar aquí nosotros hablando o el grupo de alabanza, pero ellos están en sus teléfonos, a veces ahí están chequeando, viendo qué hacer y moviéndose. Y bueno, nada más levantan la cabeza a ver qué pasa y ellos siguen ahí. Pero pues son personas a veces que, le digo, el problema no es la semilla fue sembrada, pero a veces el corazón del hombre es el que está un poco mal. Dice la segunda tierra que el Señor Jesús habla es la de los pedregales. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tuvo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues viene la aflicción o persecución por causa de la palabra y tropieza. En muchas ocasiones cuando alguien acepta al Señor Jesús, pero a veces puede hacerle burla por ello, por haberse convertido al cristianismo, y cuando toda su vida ha sido tal vez de otra religión y se convierte al cristianismo, mucha gente hace burla de ello, y bueno, yo creo que por eso a veces ellos como que se intimidan. Y a mí en mi infancia, pues yo nací desde niño asistí a la iglesia y pues nunca me hacían burla por ello, pero recuerdo que en muchas ocasiones en la escuela dominical o en la iglesia pues acostumbramos a decir amén. Y recuerdo que una vez me pusieron en muchas ocasiones me ponían a leer en la escuela, me ponían a leer algún párrafo en los estudios de exposición, y me ponían a leer, y yo me ponía a leer la historia, cualquier historia ahí que me pusieran a leer. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones cuando terminaba de leer la historia ahí en la escuela, yo decía amén, y pues todos se reían y me decían, pues no estamos en la iglesia, y pues todos se reían, pues yo decía amén, pero era ya algo que yo tenía. Y bueno, a mí no me afectaba, aunque sí me chiveaba, porque todos se reían. Pero bueno, era algo que ya tenía, pero mucha gente, pues yo creo que sí se intimida por ello. Pero dice, aunque ellos lo reciben con gozo, ellos no tienen una raíz muy fuerte, son los de pedregales, no tienen una raíz muy fuerte. Yo creo que en los lugares donde hay mucha piedra, las plantas casi no se dan árboles grandes, porque la planta ocupa una buena tierra para poder crecer. Y bueno, hay personas que tienen que estar limpiando sus plantitas para que estén bonitas y crecientes. Estos que son de pedregales tienen un crecimiento explosivo a veces crecen rápidamente, pero como no tienen raíz se secan. Yo recuerdo que allá como en el 95, 96, recuerdo que una artista muy famosa en México se convirtió al cristianismo, y recuerdo que la trajeron a un estadio y pues era como más o menos la sensación en ese tiempo, y andaba con un grupo muy famoso de ese entonces también, y bueno, era la novedad, ¿verdad? Y todos hablaban del
de que este artista se había convertido, pero duró muy poco o duró algo de tiempo, pero se olvidó de Dios al final. No aguantó, no tuvo la fe suficiente tal vez para poder soportar esa. Y alguien en una ocasión me dijo que cuando le preguntaron por qué ella abandonó el cristianismo, dicen que ella dijo, bueno, es que ahí me voy a morir de hambre, dice, no hay negocio como aquí. Y bueno, eso fue lo que yo escuché de último de ella, pero ya nunca más creo que regresó al cristianismo. Pero bueno, esa es parte del emocionalismo que algunos tienen cuando conocen al Señor. Pueden crecer rápidamente, pero como no tienen una raíz, no tienen una fe bien fundada, fácilmente se pueden alejar y al rato pues ya no saben, ya no conocen de Dios. Y bueno, yo creo que hay demasiados testimonios en ese aspecto de personas que se han acercado a Dios, que han conocido a Dios, pero pues que al rato los mira uno en el mundo sin Dios. Y bueno, a veces entramos en esa controversia, ¿verdad? Si la salvación se pierde o no, o qué es lo que pasa, pero en este caso pues sabemos que ellos posiblemente nunca fueron salvos, y aunque estuvieron todo su tiempo aquí, pero pues nunca tuvieron un crecimiento, pero no tuvieron esa raíz y esa fe para mantenerla. Y bueno, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que el Señor Jesucristo fue un maestro por excelencia, ¿verdad? Pero el hecho de que Él haya sido un gran maestro, eso no quiere decir que todos los que lo escuchaban estaban de acuerdo, creían y se convertían. Muchísima gente dice que a veces él no se fiaba de ellos, porque Él conocía el corazón de ellos, aunque tal vez, vamos a decir así, hipócritamente se acercaban con Él, como le decían maestro bueno y cosas así, pero él sabía lo que había en el corazón de esos hombres, y por eso decía que sí, pero tenía su punto él, donde hasta ahí nada más, porque él que pesa los corazones, él puede saber quiénes estaban con él y quiénes no. Y bueno, estos eran los que andaban con el Señor Jesucristo. Dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía Jesús, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. El sol en este tipo de la parábola es como la persecución, algo fuerte también, porque seca la raíz. El tercer terreno son los espinos. Estamos en el 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En Lucas 8:14, que es la misma parábola, le añade riquezas y placeres. El afán. El afán bueno, el Señor Jesucristo nos dijo que por nada estéis afanosos, que no nos preocupáramos, pero a veces lamentablemente, bueno, como seres humanos y a veces hasta vamos a poder decir, hasta pecamos por quererle dar la razón a alguien que es afanoso, en querer tener algo, en querer salir y se concentra tanto en eso que se olvida de Dios. O sea, siempre está ocupado por querer, pero el Señor Jesucristo dijo que por nada estemos afanosos. Y bueno, también dice que no os afanéis por el día de mañana, que habéis de vestir, que habéis de comer, porque cada día tiene su propio afán, y el Señor ya lo sabe. El Señor pues suplirá
a su debido tiempo. A veces yo creo que a veces es demasiada el afán de querer acumular masas y al final pues nos hemos dado cuenta que no es, el dinero no es todo. Hace unos años atrás murió un hombre muy joven, multimillonario, que no pudo sanarse de cáncer, y bueno, digo, se afanó demasiado en querer amasar riquezas, pero eso no le alcanzó. Y bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta de muchas gentes que se esmeran en ese afán. El engaño, en 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en distracción y perdón, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ese es el engaño. A veces caer en ese lazo, en ese engaño de querer enriquecerse, querer hacer algo más, pero ahí está el engaño. Tal vez nos esté yendo bien de afuera lo que estemos haciendo, pero ese es un engaño del Satanás para distraernos, y ahí nos agarra y ahí nos quedamos y empezamos ya a ver más por aquello y cuidar aquello para no, y nos olvidamos de Dios. Recuerdo que hace años contaban una anécdota ahí en el pueblo donde vivíamos de un señor que él quería tener su carro, o sea, y le pedía a Dios que le diera su carro para poder ir a evangelizar a otros lugares. Y bueno, dice que pues cuando Dios le permitió eso, lo primero que hizo fue empezar ya ven que en los pueblos hacen bailes así en los lugares, en los salones, y bueno, eso fue su negocio, empezar a acarrear gente a los bailes. Y bueno, no sé cómo terminó el Señor, porque es un mal testimonio que se quedó ahí para los siguientes hermanos que vivían ahí. Yo no conocía al Señor, pero ese fue el testimonio que quedó ahí, de aquel hombre que siempre le pedía a Dios un carro, pero cuando Dios se lo permitió, lo usó para otras cosas y no para lo que él siempre enfrente lo decía, ¿verdad? Las riquezas, bueno, casi viene siendo el mismo punto de querer enriquecerse, de afanarse de más, y los placeres. Bueno, a veces tenemos gente que quiere disfrutar la vida y no quiere venir a la iglesia, no quiere comprometerse por no dejar, aunque ellos ya saben que es pecado. Me he encontrado con mucha gente que viene de nuestros países, de Centroamérica, que conocieron de Dios y fueron criados en las iglesias, sus padres cristianos, y ellos iban de chicos a las iglesias, pero cuando vienen acá empiezan a agarrar malas compañías y no quieren dejar eso. O sea, ellos quieren seguir yendo a los bailes, no sé, cualquier diversión que se nos ocurra, y eso es algo que también no queremos dejar, y por eso dice que este es el que oye la palabra, pero el afán, esto es algo que en ellos están afanados, y esos pertenecen a los que crecieron en espinos. Los espinos ahogan la semilla. Dicen que no conozco mucho de plantas, pero dicen que los espinos ahogan a una planta, le absorben toda el agua y no la permiten crecer, y la van matando, porque la van matando de sed, porque los espinos dicen que absorben todo eso y no dejan que aquella semilla se desarrolle como debe desarrollarse. Pero hay una buena tierra que vamos a ver que es la última, y dice
el 13:23 dice: mas que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Para poder producir para poder una buena semilla y una buena tierra, dicen que cuando la semilla que nace en buena tierra y se logra germinar, dicen que esa semilla, no importa lo que tenga enfrente o lo que tenga arriba, si está abajo de un concreto, dicen que esto tiene la fuerza de ir saliendo, y empieza a romper todo. Ella no escatima, no lo detiene nada. Esa semilla va creciendo, y bueno, yo creo que hay muchos testimonios de cómo levanta sus concretos o sus banquetas en las casas, ¿verdad? Porque esa semilla creció, o sea, no le importó que... Y bueno, en este caso hemos conocido testimonios de hermanos que aún van en contra de la religión tradicional que han tenido por muchos años. Ellos cambian y pueden crecer, pueden ir creciendo, se pueden ir desarrollando, y no les importa lo que su familia les diga o que se burlen de ellos. Ellos siguen felices, ellos siguen su vida, ellos llegan a ser productivos, o sea, siguen manteniendo su fe, porque dice que estos producen. Un árbol tiene que producir frutos, y pues, bueno, al final es por sus frutos lo conoceréis del cristiano. Y un árbol tiene que producir muchísimo. Yo recuerdo que en mi casa teníamos un manguito, y ese estaba muy chico el mango, pero un año daba 1 o 2 o 3 mangos. Pero un año sí y un año no. Yo no sé por qué ese árbol era así. Pero al siguiente año ese mango casi se doblaba, porque los mangos que producía eran grandes. Y era increíble cómo aguantaba el peso de todos los mangos, pero era muy bonito verlo cuando estaba cargado. Y bueno, el fruto no siempre va a ser el mismo porcentaje. Dice que unos son a 100, otros a 70 y otros a 30, pero todos esos producen. Entonces tenemos que ver o que analizar cuál sería nuestra tierra en la cual nosotros vamos a decir que hemos sido plantados. Y este cristiano o esta semilla que fue plantada en buen árbol, no le importa nada. Decía el apóstol Pablo: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Hambre, desnudez, peligro? No había nada. Y cuando entendemos como la prueba de Job, que él teniéndolo todo, lo perdió y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero la semilla de pedregales, ellos no. Ellos se preocupan rápidamente y no pueden dejar de estar al pendiente de sus cosas. Pero podemos entender que la buena tierra va a ser productiva, y esperemos que ese sea uno de nuestras prioridades en nuestra vida, que podamos ser productivos en la iglesia, en Dios, en nuestra fe, en poder mantener nuestra fe. Yo creo que en estos tiempos las leyes que se están promoviendo, yo creo que va a ser una buena prueba para nuestra fe, o lo que estamos viviendo va a ser una buena prueba para ver si realmente somos cristianos o no. Yo creo que esto fue algo bueno hasta cierto punto para probar nuestra fe, pero dijo un hombre por ahí, si realmente la ley empezara a llegar a las iglesias y los policías llegaran acá, dijo, hubiera bastante evidencia de que eres cristiano para que te arrestaran o pudieras salir tranquilamente sin ningún problema. La semilla rompe todo y crece y da fruto.
podríamos decir nosotros que podemos ser esa semilla que no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, podamos crecer y dar fruto, que aún así es como realmente es la forma en que un cristiano se da a conocer, y es la forma en que el Señor Jesucristo nos da a conocer, pues que realmente somos hijos de Él. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Esa fue parte de la parábola del sembrador que me tocó en esta noche. Esperemos que hayamos aprendido algo de ella y que meditemos cuál es nuestra tierra, si estamos siendo productivos y podemos mantener nuestra fe en medio de todo lo que esté pasando en esta noche. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. A diferencia de los terrenos que no hacen decisión, nosotros sí hacemos decisión. Y quizás usted se ha identificado, a lo mejor en algún terreno, en alguna ocasión usted estuvo, pero ahora está en la tierra buena. En algún momento llegó la palabra a nosotros y como que, ¿verdad? Pero después volvió a llegar la palabra, llegó la semilla y como que ya teníamos tierra diferente. ¿Me entiende? Pero qué bueno que ahora ya está en buena tierra. Que ya no importa lo que venga, nada lo puede separar del amor de Cristo. Amén. Amén. Y si no estamos ahí en la buena tierra, esta es una buena noche para hacer esa buena decisión, de ser esa buena tierra, para poder llevar frutos que glorifiquen el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermano Josué. Así es que se están preparando nuestros hermanos, van a participar varios, ¿verdad? Trayendo los miércoles una parábola. Hay una gran enseñanza. Las parábolas son analogías, ¿verdad? Son comparaciones. Es una forma que usaban los judíos para dar una enseñanza espiritual. Y bueno, hay mucho que aprender acerca de ello.